Hola, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estar hablando de asuntos del reino de los cielos y vamos a hablar sobre la genealogía del Señor Jesucristo. El libro de Mateo es el libro que revela a Jesucristo como el Rey. Es el libro representado en las decoraciones de las puertas del tabernáculo con el color púrpura. Jesucristo es Rey. Era fundamental. Este libro fue escrito para los judíos. Y una de las cosas que era difícil para los judíos era ver a Jesucristo como Rey. Porque ellos esperaban un rey que, es decir, esperaban un Mesías que iba a venir sufrido, pero también que iba a venir en gloria y poder. Infortunadamente no lograron ver en el Señor Jesucristo ese rey sufrido. Dios esperaba un gobernante fuerte que los iba a liberar de los imperios que en ese momento los tenían sometidos. Pero Mateo se dedica en detalle a hablarles a los judíos en este libro, mostrándole las características y todos los detalles para que ellos pudieran ver a Jesucristo como el rey de ellos, el rey prometido. Así que vamos a hacer algunos análisis. Cuando usted empieza a leer el libro de Mateo, usted observa que para algunas personas cuando no tienen mucho entendimiento de la importancia de esto, tal vez se les hace un poco como que aburridor, como que no tiene mucho sentido. Pero el libro empieza, el libro de Mateo en el capítulo 1 habla el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces deja una característica clara, hijo de David, es decir, era un descendiente del reino. Y de ser que era hijo de Abraham es un descendiente de la fe, porque Abraham pues es el padre de la fe. Entonces vamos a empezar a analizar esto porque si ustedes, tal vez no voy a mencionar todos los nombres, pero si usted empieza, observa y dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rabá a Bus, Bus engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí era el papá de David. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Y entonces empieza todo ese proceso y entonces empieza todo un conteo de cada uno de ellos hasta que al final vamos a ir al verso 15 del capítulo 1. Dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces en el verso 17 hace una acotación, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, bueno, hace una referencia interesante, pero entonces hay una pregunta que surge dentro del panorama cuando se lee estas escrituras. ¿Cómo se determina que Jesucristo era descendiente de David si cuando Jesucristo nace, Jesucristo es concebido en el vientre de una virgen, lo que quiere decir, la genealogía regularmente se contaba y se determinaba por el varón? Entonces, como ustedes observan aquí, no mencionaron mujeres en esta, salvo algunas mujeres como para dar la connotación de quién fue que tuvo, porque eran mujeres como muy específicas, con características muy específicas, como por ejemplo en el verso 5 cuando dice, Salomón engendró de Rabá a Bus, como que esa Rabá tiene una condición especial, una característica especial, diferente. Algunas personas creen que es precisamente esta Rabá, aquella mujer de los cananeos que cuando llegaron los hijos de Israel, los espías, ella los escondió. Bueno, después dice, vos engendró de Ruth a, a Obed, porque Ruth no era israelita. Ruth, si nosotros recordamos, Noemí, que era la suegra de ella, ellos estaban, era una moabita, ¿sí me entiende? Entonces es como que una característica especial y por eso allí se menciona. Después dice Obed a Isaí y sigue mencionando uno a otro. De pronto en alguno de ellos, por ejemplo, cuando nace Salomón, dice David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías, como que siempre se connota, oh, aquí había algo, aquí había algo, aquí había algo
Interesante, ¿no? Ese es los únicos casos donde se menciona a una mujer dentro de todo el proceso de la, del linaje del Señor Jesucristo, hasta que llega al final en el verso 17 dice, en manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, si una persona se hace la pregunta, si recuerdo que alguna vez alguien me hizo la pregunta, en ese momento no se la contesté porque no la había estudiado, no me había interesado en ello, pero sí hacía la pregunta entonces, definitivamente, ¿era de la descendencia de David o no era la descendencia de David? Porque no se contaba la genealogía de María, sino que solamente se estaba contando la genealogía de José y realmente José no tuvo ninguna participación para que hubiese nacido el Señor Jesucristo. Pero vamos a estudiar eso. Primero que todo, nosotros vamos a encontrar diferentes porciones en las escrituras en las que la palabra habla de que Jesucristo es el hijo de David. Y nosotros lo vemos cuando de pronto había un enfermo, un pecador, decía, oh, hijo de David, sálvame, hijo de David, esto, hijo de David, ese tipo de cosas. Pero si nosotros seguimos aquí en la lectura, en este mismo capítulo 1, vamos a encontrar unos apuntes especiales. Dice así, por ejemplo, en el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Entonces está diciendo que José definitivamente venía de la tribu de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de todos sus pecados. Entonces, hasta ahí estamos. María estaba desposada con José. ¿Qué quiere decir eso? Ya tenían un contrato de que se iban a casar. Estaban a punto de casarse, pero no se habían casado. Y entonces ella resultó en embarazo. Él estaba pensando, ¿qué hago? ¿Me quedo con esta mujer o no me quedo? Cuando el ángel se le aparece, le dice que no se preocupe, que lo que hay allí es santo y cómo se va a llamar el niño. Y él atendió todo lo que dijo el ángel. Pero entonces se deja claro que José sí era de la tribu de David, pero no se menciona específicamente que María fuera de la tribu de David. Pero nosotros podemos leer en algunos apartes, por ejemplo, acompáñenme al capítulo 9 de aquí mismo, del libro de Mateo, y en el capítulo 9, en el verso 27, hay una porción que dice, pasando Jesús, está hablando de los dos ciegos que reciben la vista, ¿cierto? Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dice, ellos tenían la revelación, ellos sabían que él era el hijo de David, estaban mencionándolo claramente. Si vamos al 15, en el versículo 22, de aquí mismo, 15:22, encontramos que dice así, la fe de la mujer cananea, una mujer cananea dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ya tenía la revelación de que era el hijo de David. Ahora bien, o tenía la revelación o tenía el conocimiento, todos hablaban de él, pero todos sabían claramente que él era hijo de David, que él era de la descendencia de David. Entonces, miremos el capítulo 20 en el verso 30. Dice así, dos ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Una vez más se ratifica esto. Pero vamos al verso, a mí mismo en el capítulo 21, en el verso 9, 21:9, dice así. Está hablando de la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Y aquí hay algunas cosas que me parecen importantes que nosotros marquemos. Y es que, por ejemplo, dice así, verso 4, capítulo 21, verso 4, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asno y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Si vamos al verso 15, dice: Pero los principales y sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Entonces ya se sabía que se estaba diciendo, porque esa palabra Hosana significa sálvanos, sálvanos. Entonces estaban hablando de que él era un salvador. Lo recibieron como se recibe a un rey, porque dice aquí que la profecía se estaba cumpliendo del hecho de que el rey viene a ti manso y sentado sobre un asna. Vino en esa actitud manso y sentado en esa alma, y las otros clamaban: Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos, Hijo de David, como diciéndonos: sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos, Rey. Eso era lo que realmente estaba diciendo. Pero si vamos más adelante en el capítulo 22, en el verso 42, hay una pregunta, ¿no? Desde el verso 41, es que el Señor Jesucristo pregunta: ¿de quién es hijo Cristo? Entonces dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Está diciendo: usted tiene un padre, el padre no le va a llamar al hijo Señor, ¿sí me entiende? Y les dejaba esa inquietud, porque ellos ya sabían que él pertenecía a David, pero como dándoles una introducción. Un día va a llegar uno que se llama y que todos le van a decir hijo de David, pero que en el fondo es padre de David, porque ¿cómo es posible que David le llame a el Señor? Es muy interesante. Ahora, vayamos al libro de Juan, en el capítulo 7. Eso es importante, eso es muy importante para nosotros, para que sea, ok, no es tan importante, ya damos por hecho, es el hijo de David y listo, y él es el rey. En el capítulo 7, en el verso 42, dice: división entre la gente, dice: ¿no dice la escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Porque ellos lo estaban viendo como un Galileo, pero no lo estaban viendo como, no, era realmente de la descendencia de David. Entonces, vamos a resolver esas inquietudes. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que para los judíos era muy importante la genealogía. De hecho, que si nosotros estudiamos un poquito el libro de Esdras y el libro de Nehemías, nos damos cuenta que cuando ellos estuvieron en la reconstrucción del templo y cuando ellos estuvieran restableciendo el trabajo del sacerdocio, se presentaron algunos hombres que eran sacerdotes o eran de la tribu de los levitas, pero a ellos no se les permitió ejercer el sacerdocio porque no tenían evidencia clara de la genealogía. Entonces les dijeron que ellos no podían tocar las cosas santas, entonces sencillamente no los dejaron participar. Así que la genealogía es muy, muy importante. No se diría fácilmente del Señor Jesucristo que era de la genealogía de David sencillamente porque sí, porque se iba a decir. Pero necesitamos mirar algunas características, porque es cierto lo que algunas personas tienen la inquietud, es decir, pero si se contaba la genealogía por los padres y no por las madres, entonces ¿cómo es posible que se le diga hijo de David si no se dice cuál es la genealogía de María? Entonces, vamos a leer alguna porción bíblica que nos ayuda a tener mucha más claridad, pero vamos al libro de Números, porque el libro de Números es el que nos da como que, no, como que dentro de los mandamientos, y yo le doy muchas gracias al Señor por sus mandamientos, porque sus mandamientos hacían que cuando la gente ejecuta los mandamientos correctamente, se mantengan en el proceso que Dios quiere para hacer cumplir su palabra. Entonces vamos al libro de Números, vamos al capítulo 27. Y hay una historia muy, muy interesante, muy interesante. Usted sabe que en el libro de Números hay una orden para la repartición de la tierra, y entonces a Caleb le tocó esto, a
a Josué le tocó esto, y bueno, empiezan a hacer todo ese proceso de repartición de la tierra, así pues siempre estaban mirando, pues estos son hijos de tal, estos son hijos de tal, por las tribus, ¿no? Para determinar de dónde era. Entonces, resultó una petición muy especial de unas hijas, de unas mujeres, dice que las hijas de Zelofejad, entonces dice así, vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquid, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Nogla, Milca y Tirsa. Eran 2, 4, 5 mujeres. Entonces dice, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los principales de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Yahweh. ¿Si ve la situación? Este hombre muere en el desierto y esas mujeres se quedan sin herencia y él no tuvo hijos hombres. Entonces van y le preguntan a Moisés, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué no nos dan herencia a nosotros? Entonces, como Moisés no sabía qué hacer, entonces va y le pregunta al Señor, ¿qué sucede con esto? Dice, y Yahweh respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, y aquí está el mandamiento, esta situación generó un mandamiento. Cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su heredad a su hija. Si no tuvieren hija, daréis su heredad a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moisés. Entonces, la idea era esto, había un mandamiento que quería garantizar que las tierras que se le había dejado a una tribu siguieran perteneciendo a esa tribu, que no pasaran a otras tribus, para no perder el derecho de la tierra, no perder el derecho de la repartición que se había dado de tierra. Entonces, por eso, si un hombre muere y no tenía hijos, había que dejárselo a sus hijas. Pero si no tenía hijas, entonces había que dejárselo a sus hermanos. Y si no tenía hermanos, entonces a los hermanos de sus hermanos. Y si no tenía, entonces al pariente más cercano. El punto es que la tierra tenía que quedar en la misma tribu. No podía pasarse a heredarla otra persona de otra tribu. Pero aquí mismo en el libro de Números, para tener más claridad, en el capítulo 36, ahí se habla de esta historia, pero hace una connotación mucho más clara. Vamos a leer, es en el capítulo 36 a partir del verso 6. Dice, esto es lo que ha mandado Yahweh acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo, cásense como a ella les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casará. Entonces, cuando una mujer no tenía hermanos, cuando la herencia de su padre le había sido dado a ellas no se podían casar con una persona de otra tribu, ellas se tenían que casar con hombres de la misma tribu. Por eso está diciendo aquí claramente, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estarán ligadas a su heredad.
como Yahweh mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Entonces, es claro que si un padre tenía hijas y no tenía hijos y no podía entregarle la herencia a ellos, se la entregaba a la esposa, esa mujer tenía que casarse obligatoriamente con personas de su propia tribu. Entonces, teniendo en consideración esto, vayamos a la palabra, vayamos al libro de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. En el versículo 25. 19, 25. Vamos a leer del 25 al 27. Dice así. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces aquí está hablando la palabra, está dejando ver que realmente María tenía una hermana, pero no habla nada la escritura de que María tuviese un hermano. Entonces es claro que María pertenecía a la tribu de, de Judá, de David, pertenecía a la misma tribu, y entonces ella se desposó, porque ella tenía la heredad de su padre, ella se desposó con un hombre de su misma tribu. Lo que hace a María una descendiente de la tribu de David, lo que hace que Jesucristo, que vino en carne a través de la Virgen María, él pertenecía a la tribu de David. No importa que su padre no haya tenido ninguna interferencia con él, pero María pertenecía a la tribu de David. Esto hace al Señor Jesucristo cumpliendo la profecía de que vendría de la tribu de David. Eso es realmente importante. Nosotros estamos estudiando los asuntos del reino. Y aún en este tiempo, si alguien pretende heredar la corona de su padre, un rey, tiene que demostrar que pertenece a ese linaje. Se había dado la promesa de que en el trono de David se iba a sentar alguien que iba a estar por posterioridad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, perteneciente a la tribu de David. Un abrazo grande y mil bendiciones. Siempre tenemos que estar pendientes de aquellos asuntos del reino, porque usted y yo pertenecemos al reino. Y si alguien nos pregunta acerca de la descendencia de este rey, pues este rey viene por línea de sangre y carne viene por todo el linaje del rey David. Cuídense y un abrazo grande y bendiciones.